Lo primero que quiero hacer es algo que deberíamos pedirle a todas las personas que vengan a hablarnos de nutrición, que es hacer una declaración de conflictos de interés. Yo no tengo conflictos de interés ni con la industria alimentaria, ni con la industria farmacéutica, ni con la industria del tabaco. ¿Sí? Esto es algo que algunos colegas nuestros y personas de otras profesiones no hacen esta declaración de conflictos de interés, y por ahí parte de sus ingresos vienen representados por aportes de la industria. Que no quiere decir que estas personas no puedan opinar, sino que deberían decir y transparentar que parte de su trabajo viene de ahí y que eso podría estar de alguna manera condicionando sus opiniones. La que sigue. No sé si mientras yo voy hablando de conflictos de interés ustedes lo van viendo. Lo siento a los que ya lo vieron, nos repetimos, pero como por ahora no encontré una mejor imagen para contarme la diferencia entre el derecho al comercio y el derecho a la alimentación o el derecho de los niños, sigo con esta. ¿Ya lo vieron? La que sigue. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Este es un artista que se llama Louis Bolin, que tuvo su primera gran muestra en el Centro Pompidou en Francia. Es un artista chino que era escultor originalmente, y esta es una imagen de él mismo en su taller, ¿sí? Cuando le demolieron su espacio donde hacía, imagínense ser escultor y que te rompan el taller, ¿no? O sea, le rompieron una vida de trabajo. Entonces por primera vez se puso con su mameluco y se dibujó siendo parte del destrozo. Y de ahí vino esta idea de pintar gente que es parte de, y poner en tensión, como a mí me gusta esta sección del hombre invisible, en donde aparecen estos niños que desaparecen en las góndolas. ¿Sí? Desaparecen, no están, porque parece ser que el derecho al comercio es más fuerte que el derecho a alimentarse adecuadamente de los niños y las niñas. Esperemos que no, pero digamos, esta es para mí la cuestión que nos trae este artista. Siguiente. Bueno, acá lo que vamos a ver es un cuadrito que por suerte hizo Julián Sicari, que es un economista, en donde vio cómo salta la cantidad de personas bajo la línea de pobreza luego de cada una de las crisis de los últimos 50 años. ¿Sí? Entonces él muestra cómo vino la crisis luego de que terminara la dictadura y cómo eso subió un 5% la pobreza. Cómo hubo otra, la anterior del 5%, la después de la dictadura del 19%, casi el 20%. La de la hiperinflación del 89%, que subió un 26%, la crisis del tequila, que es un 36%, la crisis del 2001, que fue un 20%, la del Lehman Brothers, que es apenas una pancita, la de la salida del cepo del 2016 y la del coronavirus. Y ahí llega su ciclo de investigaciones. Y me muero por saber qué pasó en los últimos 5 años con las panzas y las crisis, digamos, con este análisis que él hace, que nos trae unos indicadores que no son los que nosotros manejamos regularmente, pero que nos vienen a contar de que ciertos condicionantes de las políticas en general van a terminar también condicionando la pobreza, que no es otra cosa que el acceso que tiene la gente a la comida, los bienes y los servicios, pero principalmente los alimentos. Siguiente. Entonces, el enfoque de derechos para la CEPAL constituye un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano. Entonces van a decir que el enfoque de derechos está basado normativamente en principios y estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. Es decir, que pretende integrar la legislación, los programas, los planes, los proyectos y los procesos de desarrollo en cada uno de los países. Bien, siguiente. Entonces, traerles esta reflexión de que la tierra brinda suficiente alimento para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos, dice Amartya Sen. Siguiente. Entonces,
explorar un poco esta relación entre el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que son tres conceptos que están cerquita, pero que no son exactamente lo mismo. Siguiente. Por un lado tenemos el concepto legal, ¿sí? Que es el derecho a la alimentación y quién está obligado a hacer qué cosa para resguardar este derecho. El concepto técnico de la seguridad alimentaria, que ahora vamos a ver qué componentes tiene, y el concepto político de la soberanía alimentaria y qué componentes tiene. Siguiente. Bueno, acá es un desafío para ustedes que me digan cuál de estas imágenes les parece que es seguridad alimentaria y cuál soberanía alimentaria. Les escucho. Si identifican alguna cosa, la pueden decir. Bueno, a mí me parece que tal cosa. Dale. Soberanía puede ser la gente que está trabajando en su propia tierra. Ajá, los de arriba decís. Claro. Bien. La seguridad tiene que ser las gallinas encerradas, los camiones con fumigantes. Ajá. Que nos hacen creer que sería seguridad Claro, alimentaria. bueno, Ajá. los derechos, las leyes que se imponen. Sí, o sea que creeríamos que la seguridad alimentaria está más cerca de pensar en Producir en la venta. en producir a escala, en la cuestión de la producción extraccionista, ¿sí? A gran escala. Y lo claro es que en esas dos imágenes no aparece la gente, algo que ustedes engancharon al toque, ¿no? En esas dos no hay gente. Y sin embargo en todas las otras sí. Esta es una producción de una revista que lo que hizo fue sacar a los productores fotos con lo que producían, ¿no? Entonces, en muchos lugares del mundo, ¿no? Una señora ucraniana con sus repollos, un señor en Mali con sus choclos, un granjero norteamericano con sus tomates, un granjero ucraniano con sus cerdos. Esta es una foto de Jujuy de producción a pequeña escala, y así con cada una de las cosas. Ahora no veo los otros, pero digamos que una cosa que aparece es la gente que produce. Así que si bien podríamos suponer que alguien está manejando esos tractores o esos camiones, claramente hay mucha menos gente implicada, ¿no? en esa producción. Siguiente. Bueno, entonces, como concepto, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos y a llevar una vida activa y sana, ¿sí? Esta es una definición de la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 96. Fuera de la cumbre había otra gente hablando de otras cuestiones. Ahora vamos a retomarlo. Siguiente. Entonces, las dimensiones de la seguridad alimentaria pueden ser 4, 5, 6, 7, dependiendo del autor. Las básicas son la disponibilidad, el acceso, la inocuidad y la estabilidad. Se agregan la sostenibilidad y el arbitrio, la agroecología, la bioeconomía y la economía circular. ¿Sí? Siguiente. Por otro lado, la soberanía alimentaria constituye el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Esta definición viene de la contracumbre del 96, ¿sí? De los movimientos campesinos que vienen a poner sobre la mesa esta cuestión de que un largo marco teórico de lo que pasa es que no alcanzan los alimentos y que cuando tengamos suficientes seremos felices, no estaría funcionando, y ponen en blanco sobre negro este asunto de que los pueblos decidan cómo producir, distribuir y consumir los alimentos. Siguiente. Por otro lado, Vandana Shiva nos va a aportar esta definición de la democracia alimentaria, que es una nueva prioridad de cuestiones de democracia y derechos humanos en cuestiones de sostenibilidad ecológica y de justicia social. ¿Sí? Agrega dos cosas para estar mirando, que es la sostenibilidad ecológica, ¿sí? Siendo que desde aquel 96 hasta el 2003 pasaron un montón de cosas, entre ellas
varios tratados, pactos, declaraciones internacionales hablando de las cuestiones del ambiente y de la protección del agua, de la tierra y de las personas que producen los alimentos. Y por otro lado, esta cuestión de la justicia social pensada en todas sus dimensiones. Bien, ¿quién es el garante de los derechos? ¿Quién dijo? El Estado. Bien. Podemos estar de acuerdo. Y dice mi abuela, ¿dónde está escrito? ¿Sí? Porque todos decimos, pero ¿dónde está escrito? Entonces, en la Constitución Nacional, en la reforma del 94, lo que se hace es recoger todas aquellas declaraciones, pactos, protocolos facultativos que la Argentina había firmado antes y que luego fue también agregando, y los hace parte de la Constitución. ¿Sí? Ahí entran la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos sociales, económicos, sociales y culturales, la Declaración de los Derechos del Niño, la abolición de todas las formas de discriminación contra la mujer, contra la discriminación racial, bueno, ¿sí? Todos esos acuerdos que la Argentina firmó están escritos en la Constitución luego de que pasan su proceso de ser aprobados. Es decir, que esto ordenaría el marco jurídico para que esto también se respete, ¿sí? Ahora la pregunta, la cuestión de el Estado es el que tiene que garantizar el derecho es ¿quién es el Estado? Yo vengo ocupando de que somos todos, porque si decimos que el Estado solamente es lo que nos gobierna, estamos tirando la pelota a una parte y solamente nos conformamos con votar. Creo que hay que involucrarse más. Bien. Yo digo que el Estado somos todos. Bien. Vamos a tomar tu posición y la voy a retomar unas cuantas diapos más atrás. Y sigo preguntando, a ver si tienen otras opiniones, ¿quién es el Estado? Digo, ¿quién? O ¿qué organización? ¿Quiénes representan al Estado? ¿El gobierno? ¿En qué partes del gobierno? El ejecutivo, decís, el presidente y sus ministros. Los poderes. Los tres poderes acuerdan acá, a ver. ¿Quién? El judicial y o sea, los tres poderes. Bien. Entonces vamos a estar de acuerdo en que hay un poder que está normando, ¿sí? Que es el legislativo, diputados, senadores, que hay uno que tiene que ejecutar y que puede modificar también, bueno, el ejecutivo y sus ministros, y que cuando eso no funciona muy bien, para eso estaría el judicial, como para la exigibilidad de estos derechos que se escapen entre una y otra cuestión, ¿sí? Yo agrego a esto que, en una posición intermedia con el compañero, que el Estado también son lo que llamamos los agentes de calle, o que también se llama en la bibliografía, los agentes del Estado, ¿sí? Porque puede haber una norma perfecta, con un programa perfecto, con un presupuesto perfecto, si eso existiera, y cuando la persona va a pedir ser incluida en un programa a la ventanilla, la persona que está en la ventanilla interpreta mal la ley, falsea la interpretación, se equivoca, no sé, algo pasa y no es incorporada esa persona al programa, ¿sí? O sea que hay una parte también del Estado que termina siendo el de la ventanilla, ¿sí? Ese que finalmente dice si corresponde, no corresponde, lo carga bien en una lista, en una base, se equivoca, lo carga mal y falsea. Atrás, la entrega pública. Sí, de gasalla, diciendo se va para atrás. ¿Qué? Los recursos van a parar al otro lado. Los recursos van a parar a otro lado, los presupuestos que estaban pensados para ciertas cosas no se utilizan y después se reasignan a otra. También pensemos que estos agentes del Estado interpretan la norma. Entonces, cuando la asignación universal por hijo pasó a ser asignación universal por embarazo, la norma, por ejemplo, decía que corresponderá a toda mujer embarazada con certificado a partir del tercer mes. Un activista de la comunidad LGTBQ+, varón trans por el documento, se acerca a una oficina del ANSES en Tucumán y dice, estoy embarazado. El agente del Estado mira y dice, a toda mujer embarazada no le corresponde. Se da la media vuelta con el certificado de embarazo
y se ampara para que se interprete que toda persona gestante a partir del tercer mes del embarazo debe ser cubierta por la asignación por embarazo. ¿Sí? Ven que hay unos huecos en donde si el agente del Estado interpreta de una manera o de la otra, puede o no ser incluido en un programa. Siguiente. Bien, obligaciones del Estado, decimos siempre, de respetar, de proteger, de proveer, de no discriminar. Voy con 4 ejemplos. De respetar, ya alguien está cubriendo su derecho a alimentación y el Estado debe abstenerse de complicarle la vida a esas personas. De proteger, ¿sí? Que es en la situación en la que sucede un peligro contra, pensemos en el derecho a alimentación, no sé, peligro de contaminación del agua, peligro de contaminación de la tierra, ¿sí? Y el Estado puede frenar, proteger ese derecho diciendo esto no se puede hacer acá porque pasa esto. De proveer en los casos en los que efectivamente esté vulnerado el derecho a la alimentación, digamos la inclusión en algún programa alimentario que provea el alimento o recursos para comprarlo, y de no discriminación en tanto y en cuanto pensemos en que dentro del marco de ciertos programas están descritas las características de las personas a ingresar y que se puedan asegurar que esas características estén resguardadas, sino que alguien esté falseando la interpretación para dejar a otro afuera. Siguiente. Bueno, en el libro de Seguridad y Soberanía Alimentaria compilado por Miriam Gorman hay un artículo que habla de todas estas características que podrían modificar el acceso al derecho a la alimentación, ¿sí? Los invitamos a que lo busquen y hagan el ejercicio de ver cómo en esta situación de interacción entre el Estado, que es el garante de los derechos, las organizaciones de todo tipo de la sociedad civil y el mercado, hacen que las personas tengan más o menos acceso a este derecho a la alimentación y que cualquiera de estos eventos que están alrededor modificados puede cambiar esta situación de derecho a la alimentación. Pensemos, ejemplo, situación impositiva. En Argentina existe el IVA del 21% para todas las cosas y también para los alimentos. Esto es una decisión. Si esto se decidiera que para los alimentos de X característica pasa a ser el 10 o a ser 0, esto cambia brutalmente, ¿sí?, el acceso de una parte importante de la población. Digo por pensar un ejemplo, pero cualquiera sirve para pensar de a uno y en combinación cómo cambia la situación. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Siguiente, que ya lo dije. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el problema con el derecho a la alimentación en Argentina? ¿Es de producción en cantidad y en calidad? ¿Es de distribución? ¿Es de acceso? ¿Es de sostenibilidad? De calidad seguro. Político, ¿en qué sentido? Y que el mercado está concentrado, que hay algunas empresas que tienen un monopolio alto de molinos que concentran la mayor cantidad de los alimentos que se distribuye a través de supermercados. Ajá. Y que el Estado no asume, o sea, no asume el rol de garante de protección. O sea que vos estás viendo la mayor dificultad en la distribución, digamos, en cómo ciertos monopolios compran grandes cantidades de alimentos y los distribuyen en la población. Digo, No sé si es de distribución. Sí, de distribución también, pero es como que no se garantiza ni siquiera la seguridad alimentaria. bien, entonces decís producción y distribución. Calidad, Sí. Acceso. Acceso, dicen acá. Calidad de acceso. Calidad. Es un poco todo. Ah, Lo digo cuando digo política, porque política hay Ajá. muchas ideas para no llegar a esta física, pero básicamente un poco la corrupción por el querer cobrar más, ganar más, y un poco yo ya lo vengo, le llamo que no es alimento, termina no siendo alimento, a menos de que las grandes cadenas tiran mucho alimento, pero
que eso es más barato y que lo que es de calidad, que debería ser más natural, orgánico, es carísimo. Sí. Entonces no va al acceso de todas las personas. Es excluyente. Y la sostenibilidad, pensé que decía sustentabilidad, bueno, iba a hacer referencia a la sustentabilidad, que claramente no se preocupan de eso, actualmente se preocupan de no pagar una mano de obra, por ejemplo. Sí, bueno, también comparto lo que dice mi compañera, que bueno, creo que actualmente se produce comida, hay comida en cantidad, pero no hay acceso, y que en general es como que se produce pensando más que nada en gente que, digamos, puede usar ese alimento de buena manera, porque hay gente que no tiene acceso al agua potable, por ejemplo, entonces hay alimentos que no los podría preparar. Entonces es como que no sería sostenible en ese punto, ¿no? Como que hay producción en cantidad, se pierde calidad por eso, porque no se le presta mucha atención a lo nutricional, sino al tema económico. Y bueno, también en el tema de distribución, que no todas las zonas cuentan con bocas de expendio. Por ejemplo, no sé, ya si nos vamos alejando un poco más de lo que es Capital Federal, vamos viendo que es como que los comercios se van centralizando, no hay tanta distribución, como que la gente tiene que recorrer largas distancias para poder acceder a la alimentación también. Y bueno, creo que iría más. Bien, yo a lo que voy a casi suscribir todo lo que dijeron, pero quiero traer algo que por ahí no está mucho en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Pensamos como argentinos, como latinoamericanos, que en Argentina, como es el granero del mundo, tenemos de todos los alimentos y de todo lo que querramos vamos a tener. Sin embargo, está este estudio que hicieron Malena Giai y Guillermina Veronesi del 2013, que se llama Disponibilidad Alimentaria de Argentina, que lo que hizo fue analizar no solo las hojas de balance, sino otras publicaciones que lo que hacen es ver cuántos alimentos efectivamente tenemos disponibles en la Argentina, y vieron que la disponibilidad de algunos grupos de alimentos está en riesgo en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, las frutas y verduras, ¿sí? Que fueron un grupo de alimentos que fueron desplazados de sus lugares de producción frecuente porque exactamente, porque soja. Entonces, a donde había naranjos de 30, 40, 50 años llegando a su máxima producción, fueron levantados para, 20 años antes de su máxima producción, para plantar soja u otras cuestiones. Pero principalmente soja. ¿Qué? Manzanas y peras en Río Negro. Manzanas y peras, no solo en Río Negro, en muchos otros lados. Los limones han sido también corridos, las naranjas, las mandarinas. Bueno, esta multiplicación de producción de arándanos, en donde antes se producían cítricos y donde toda la vida comer naranjas era lo más barato que existía para mucha población, y eso ya no es. Entonces, seguimos siendo el granero del mundo. Lo que pasa es que nosotros no comemos comida, porque hacemos granos para otros. Sí, o hacemos fruta para otros, para exportar también, arándanos para exportar, limones para exportar. Y nosotros no tenemos acceso a, si un día la gente decidiera hacer lo que los nutricionistas recomendamos abiertamente, que es cómase 3 frutas por día, ya no alcanza, ¿sí? Si un día la gente decidiera, brutalmente decir, ahora sí me voy a comer 3 frutas por día, no alcanza, porque ya no hay esta cantidad de fruta que había antes. Más encima no es buena, o sea, no tiene Y la que sabor. queda acá no siempre es buena. Hay una cuestión que por ahí hay que empezar a buscar, que es los canales de distribución. Obviamente cuando uno va a ciertos supermercados que hacen una compra usurera al productor a 120, 180 días de pago, y que además lo reserva en la cámara, y que además lo libera al precio que se le canta cuando el precio sube, y bueno, ese no es negocio para nadie, para ellos, pero para la gente que tiene que consumir no. Pero cuando uno empieza a buscar otros canales de distribución, como las cooperativas, los espacios de producción agroecológica, y no lo que más frecuentemente se conoce como orgánico, sí, que tiene una certificación que no cuesta dinero como si cuesta lo orgánico, pero que sí tiene una certificación o de pares o de la Facultad de Agronomía, digamos, distintos espacios donde
podemos confiar en que esos alimentos son agroecológicos y que por ahí no son tan bonitos como estamos acostumbrados a ver en la publicidad, pero que el caso por ejemplo, de las peras pequeñas que tiene la provincia de Buenos Aires, o las manzanitas rosas, que ahora empieza también su momento, que uno dice, bueno, voy a comprar unas manzanitas chiquitas así, rosas, que nunca maduran, y no maduran porque así son maduras, digamos, ese es su punto, y digamos, una producción que es a escala pequeña, lo que pasó con el tomate platense, digamos, distintas cosas que fueron pasando en pérdida de esta biodiversidad, de la cantidad de especies que estaban disponibles en muchos lugares para comer y que dejaron de estarlo. Pero principalmente en frutas y verduras, como un asunto serio, digo, las verduras que siempre se produjeron en los cordones cercanos a las ciudades también fueron desplazadas, en algunos casos sí hay, como decía, algunos grupos de producción cooperativa o estos conglomerados de bolivianos que están produciendo en estos lugares que quedan cerca de las ciudades, pero después tenemos un desierto de granos, principalmente de soja, que hace que no tengamos estos alimentos que todos estamos diciendo que necesitamos comer para no enfermarnos, disponibles, accesibles, cerca, a buen precio, con la disponibilidad que quisiéramos en todas las épocas del año. Otros grupos de alimentos que también están en este límite de la disponibilidad son, créanlo o no, la leche, ¿sí? La leche en muchos momentos escasea para la producción que estaríamos esperando, e inclusive hemos llegado en algunos periodos a importar leche y agregarle a nuestra leche fluida leche del sabor más parecido que encontraron, que es la de Nueva Zelanda, en polvo adentro de nuestra leche fluida, porque no llegábamos con el volumen. Y también la disponibilidad de aceites, ¿sí? Tenemos cantidad de aceite, pero no variedad de aceites. Cuando vamos a ver cuáles son los aceites que están disponibles, finalmente quedó el de girasol, o la mezcla de girasol con algo, o de soja con girasol, y para de contar, anda a conseguir un aceite de maíz, anda a conseguir un aceite de otro tipo a un precio razonable, ¿no? Razonable. Bueno, hay algunos cereales que también fluctúan mucho, porque como los espacios de producción han quedado para las grandes, no sé, soja, sorgo, ese tipo de cosas, se dejan de producir. Entonces, por ejemplo, los que tienen que producir pastas necesitan apalabrar a los que las producen de que se las van a comprar y señárselas antes, porque si no, esos terrenos pasan a ser producción de los grandes granos y dejan de ser trigo que necesitan para las pastas. O sea que hay varias cuestiones que se quedan en el límite inferior o que caen en disponibilidad. O sea que ya empezamos mal de que no tenemos de todos los grupos de alimentos, pero a eso le agregamos que la distribución, como decían muchos de ustedes, es fallida, que está hecha en base a que el alimento sea un producto como cualquier otro y no un derecho, a las dificultades que tiene el transporte. Saben ustedes que antes teníamos muchos más trenes de carga y ahora no tenemos, entonces todos los alimentos tienen que convertirse en esto que llamamos nosotros alimentos kilométricos, es decir, tomates que vienen de Salta haciendo 1500 kilómetros, bueno, batatas que vienen de muy lejos cuando en esta zona se podrían producir, etcétera, etcétera, etcétera. El acceso concretamente, o sea, el valor que tienen los alimentos respecto de los salarios, ¿sí? No me voy a meter ahí ahora porque voy a ir después, pero digo, ahí hay un asunto de desentender el salario de los recursos que uno necesita para comer y la sostenibilidad que ustedes muchos trajeron de qué pasa con el equilibrio ecológico, con el agua, con la tierra, con las semillas. Digo, todo eso es un paquetón que la gente que trabaja el eje de agroecología tomará a posteriori. No es que yo quiero decir que ahí no hay problema, ahí hay problema, pero yo no voy a ahondar en eso. Es mucho mejor que no existe, porque si la ley existe, podemos exigir su cumplimiento por distintas vías.
¿sí? Pero, sí, digo, hay en algunos espacios donde eso no está sancionado como ley, no digo en la Argentina, digo en algunos otros lugares, entonces es mucho más difícil poder reclamar alguna de estas cosas. Estando la ley, tenemos el camino de que la gente sepa que tiene estos derechos garantizados, punto uno. La gente, digo nosotros, los pequeños productores, digo todos los que tenemos derechos y por supuesto facilitar los caminos de exigirlos en mayor o menor medida, de distinta manera. Pero si no existieran esas leyes sería mucho más difícil. Existiendo y como en Argentina, además de existir en la Constitución, existen leyes específicas, por ejemplo la del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, cuando una persona está entendiendo que hay una parte del derecho que no está resguardado, puede ampararse y pedir al Estado, vía la justicia, por supuesto no todos tenemos acceso a la justicia, pero sí hay organizaciones de abogados que patrocinan estos pedidos y entonces podemos exigir estos derechos en distintas medidas. El consumo y del paquete que llega, de la mayoría de las cosas yo sé que no se pueden comer. No es, o sea, yo le digo alimentos placebo, comida y no es alimento. Y a eso le llaman soberanía alimentaria. No sé qué decirte. O sea, se está cumpliendo la ley y ponele. Sí, pero digamos, la Iglesia no tiene la obligación de garantizar el derecho a alimentación. Hace lo que puede en tal caso. Digo, esa iglesia, la otra iglesia, las organizaciones de la sociedad civil. O sea, el paquete que me daban en una educación y la iglesia es el mismo. La mercadería es la misma. Pero a lo que voy es que lo llaman soberanía alimentaria a eso. Sí, digo. Cumple con redistribuir comida. Sí, yo creería que lo que hacen es asegurar que haya algo para comer. Después discutimos si es comida o si es lo que llamamos nosotros un OVNI, un alimento no identificado comestible o un objeto comestible no identificado, como bien dicen sus siglas. Es que en realidad, en esos bolsones que dan, como antiguamente también lo daban en España, ¿no? Si te ponías a ver la calidad de productos que te daban, como dice el compañero, la verdad que como alimento no es ninguno. Si tenés algo para preparar y meterte en la boca que vaya al estómago. Ahora de ahí a que tenga una calidad, que te alimente, que te nutra, realmente no. Bien, yo lo que voy a ir, porque hacia el final tengo para trabajar sobre programas concretos y hacer este tipo de análisis, es qué hace este programa, qué da o qué facilita y qué ventajas y desventajas tiene este tipo de programas, ¿sí? Esto lo vamos a retomar. Siguiente. Entonces, hoy identificamos que el sistema alimentario argentino, por un lado, es patriarcal. Por otro lado, de dominación, tanto del territorio como de las personas, el agua, las semillas. Es racista, es especista, es extraccionista. No voy a justificar cada una de mis afirmaciones, pero ya creo que estuvimos hablando. En contraposición de las filosofías del buen vivir que traían nuestros pueblos originarios, respecto de respetar la forma que producimos, las personas que producen, el agua, la tierra, los animales, a los que van a consumir y al ecosistema, a la madre tierra en sí misma, a todo. Sí, entonces, claro, tenemos por un lado el que está produciendo para producir ganancia, con la reproducción del formato de todas las otras producciones existentes, eurocéntrico, bueno, todo eso, contra estas otras, en contraposición con estos otros conceptos que si empezamos a pensarlos y a encontrar las grietas en este otro sistema para que este florezca, también es posible. Siguiente. Entonces, vamos a encontrar que la ley hoy dice, haciendo un análisis general de todo lo que la Argentina ha firmado, que las personas tienen derecho a una alimentación adecuada, a no sufrir hambre y malnutrición, al acceso a agua potable, a recursos para cocinar, a un alto estándar de salud mental y física, al desarrollo, a disfrutar de los beneficios del progreso científico y a la educación y al acceso a la información. Bien, muchos de nosotros sabemos que está linda la letra,
Y después es difícil la realidad. Pero por otro lado, insisto en que saber que tenemos estos derechos nos empodera a nosotros y a la gente con la que trabajamos. Digo, algunos de nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, vamos a trabajar en esto y por ahí somos los únicos que estamos ahí viendo que hay una persona, un grupo de personas que no está cumpliendo con este derecho, ¿sí? Y ahí nos suenan todas las alarmas en pensar por dónde podemos entrarle al sistema a pedir que se garantice este derecho. Ese para mí es en el programa Ciudadanía Porteña, es en el programa de la UH, es facilitando la documentación para tener acceso, dónde está la puerta para empezar a garantizar estos derechos. Siguiente. Por otro lado, rescatar la cuestión de la mirada de géneros, que ninguna acción política o programa social es justa si no tiene mirada de género. Y en este sentido voy a rescatar una cuestión que tiene la asignación universal por hijo. ¿Sí? La asignación universal por hijo no está pensada como una política alimentaria, sino como una política de equidad entre los niños y las niñas cuyos padres tienen un empleo formal y los que no tienen empleo o no tienen un empleo formal. Entonces, esa asignación universal por hijo está pensada para que recaiga en la madre. ¿Sí? El 96% de las personas que reciben asignación universal por hijo en su tarjeta o en su cuenta son mujeres. Pensado así, uno dice, bueno, está bien, me gustó, porque esto lo administran las mujeres, esto le da poder a las mujeres para cuidar de sus hijos y sus hijas. Bien, pero le vamos a agregar una condicionalidad. Esta condicionalidad, en la que casi todos estamos de acuerdo, es que los niños vayan a la escuela y que los niños vayan a hacer sus consultas de salud. Tampoco vamos a estar en desacuerdo con eso. Sin embargo, esas dos condiciones caen para que les paguen el 20% restante a fin de año sobre la responsabilidad de la madre, que tiene que ir a hacer el turno a las 5 de la mañana para que le den el turno del médico, la médica, para que lo atiendan, que tiene que pedir el día en el trabajo, faltar, hacerse tiempo de lo que sea que esté haciendo para ir a la escuela, pedir el certificado de que sus niños están escolarizados, 2 veces al año, un día pedir y otro día volver a pedir, y llevar todos los papeles en tiempo y forma, porque si no además es una mala madre. ¿Sí? Bien. O sea que hay alguien que pensó esta política pensando en que sea muy efectiva, que lo es, pero nunca pensó en ponerse los anteojos violetas y pensar, bueno, si esto lo hago así, ¿quién es el que se recarga de tarea? ¿Sí? ¿Puede ser esta tarea compartida? No sé, pregunto yo. Esta tarea es más efectiva, pero ¿qué pasa con las horas que invierten las mujeres para que esto sea de esta manera? Bien, siguiente. Entonces, las políticas alimentarias, ¿cómo se van a ser complementarias con la seguridad y la soberanía alimentaria? Van a tener por lo menos clasificación en 4 ejes: producción, distribución, acceso y regulación. Digo por lo menos porque hay otras clasificaciones, pero pensemos en estas. Siguiente. Entonces, pensemos que siempre que hay una política social, cualquiera sea, y una política alimentaria, dentro de las capacidades del Estado vamos a tener que pensar en 3. Cuando pensemos desde la base técnica, ¿sí? Digo, las nutricionistas, los médicos, los sociólogos, los antropólogos, los ingenieros agrónomos, digo, todos los profesionales vamos a aportar nuestra capacidad técnica y profesional. Ojalá y fuera la mejor y ojalá y pudiéramos poner todo nuestro empeño en que sea la mejor política y el mejor programa. Pero aún si fuera muy bueno y no tiene la capacidad administrativa para llegar a todas las personas que tiene que llegar en tiempo y forma y que el presupuesto sea ejecutado de la manera que se pensó, el programa va a ser agua por todos lados. Y lo que es peor, si no tiene la gestión o la política de respaldo que necesita. Entonces es un excelente programa que no tiene una ley que lo resguarde, que no tiene un presupuesto asignado, entonces su efectividad va a ser muy baja. En todos los casos, el universo ideal es que el programa sea creado por ley, si no es posible, bueno, por un decreto, por una resolución,
y que tenga un presupuesto asignado, porque eso da la estructura suficiente para mejorar, ejecutar y evaluar ese programa. Toda política pública que no tenga este resguardo va a ser una expresión de buena voluntad que va a durar lo que duran los funcionarios que han tenido esta idea en su puesto. Entonces, estas tres capacidades del Estado deberían estar siempre que pensemos una política pública. Siempre, desde el lugar más pequeño de una organización de la sociedad civil, un municipio, una provincia, el Estado mismo, un organismo supranacional. Siempre pensemos en que el Estado tiene que tener estas tres capacidades desarrolladas, armónicas y fuertes. Siguiente. Respecto a la primera categoría, que es la producción y distribución, ¿sí? Las políticas de producción y distribución. Por un lado tenemos las que favorecen las huertas, las que favorecen las entregas de semillas, las que favorecen la producción intensiva, las que favorecen la producción agroecológica, las que favorecen a las ferias y las ferias francas, las que favorecen los nodos de distribución de alimentos, las que generan incentivos y precios especiales para ciertos grupos de alimentos. ¿Sí? Estas son todas las que existen, clasificación grande. Siguiente. Después tenemos las que van para el acceso. En Argentina fuerte tenemos la del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, creada a la luz de la crisis del 2001, y su versión sobre la misma ley modificada, que es el Plan Argentina contra el Hambre del año 2019, y la versión de esta gestión, que es la misma ley con la misma modificación de resolución, sobre la que se sigue trabajando. Y en ese contexto vamos a tener la asignación universal por hijo, la prestación alimentar y sus variantes, los comedores escolares, los comedores comunitarios, el alimentar comunidad, el programa de celiaquía, los programas focalizados por distintas cuestiones para personas menores de edad, para niños menores de 6 años, para las personas que tengan determinada condición que requiera una focalización especial, y la cuestión de capacitación y educación alimentaria, todo previsto por la ley original. Siguiente. Y por otro lado tenemos todos los que son de regulación, que los compañeros traían fuertemente como una dificultad. Algunos ejemplos: precios cuidados, precios convenientes, impuestos, cierres y aperturas de importaciones, impuestos a las bebidas azucaradas, como un ejemplo, el IVA, las variaciones de los IVAs a los distintos grupos de alimentos, la ley de la promoción de la alimentación saludable, me salía programa, plan, todas las P que existen, menos la promoción, que lo vamos a considerar también una regulación, ¿sí? O sea que por fuera de las otras dos clasificaciones, esta es la que nos queda más grande. Entonces, siguiente. Vamos a ver que tenemos una encuesta grande hecha por UNICEF en el 2004, en donde se ve cómo los hogares, por falta de dinero, tuvieron que dejar de comprar algún alimento, y cómo esto va subiendo desde abril del 2020 hasta junio del 2024, que fue la última encuesta que se hizo. ¿Sí? Van viendo cómo sube. Siguiente. Vamos a ver cómo de estos alimentos que tuvieron que dejar de comprar, el 76% fueron carnes, el 57% fueron lácteos, el 58% frutas y verduras, el 24% fideos, harina y pan, el 75% snack y golosinas, no es que me preocupa tanto, y bebidas azucaradas, el 74% tampoco me está preocupando tanto. Pero los otros sí me preocupan, ¿sí? Y esto se midió por última vez en el 2024. Siguiente. Entonces 1 millón de chicas y chicos saltean comidas, y no hay datos de la cantidad de jubilados que saltean comidas, ¿sí? Siguiente. Entonces, si repasamos la UH, decíamos, la UH no es una política alimentaria, sin embargo tiene injerencias en la capacidad de comprar alimentos que tienen las familias, y tiene una clasificación que ahora tiene doble entrada el cuadro. Por un lado la zona normal, que es la pampeana, digamos, y después 3 zonas, vamos a decir, más desfavorecidas: el NEA, el NOA, Tierra del Fuego y Chubut.
Y también una clasificación por ingreso familiar, ¿sí? A los que ganan menos de 795.000 pesos, hasta 1.600.000, hasta 1.300.000 y hasta 4.200.000. Bueno, siguiente. Entonces, esta variación va a ser que a los que tienen menos ingresos, la UH sea 51.000 pesos y moneditas por chico, y a los que tienen trabajo e ingresos mayores a 1.300.000 sea 10.000 pesos. Y más allá de 4.200.000 no hay asignación por hijo. Además, siguiente, la asignación prevé una asignación por hijo con discapacidad que no termina a los 17 años, sino que continúa por toda la vida. Siguiente. Además, está la prestación alimentar. Esta prestación cubre ahora a niños menores de 17 años, bueno, hasta 17 años, 11 meses y 29 días, y con discapacidad sin límite. La asignación universal por embarazo, para las personas gestantes, a partir de los 3 meses, y estos son los montos. Por un hijo 52, por 2 81, 3 o más 108. Siguiente. Después teníamos un complemento del PAN 1000 días, que eran 2 kilos de leche por niño por mes, que quedó metido adentro de la UH. El Ministerio de Salud lo que hizo fue trasladar el monto de ese momento a la UH y se recibe todo junto. En este momento se actualizó a 37.821 pesos y pasó lo que esperábamos que pase, que es que si la gente recibe 2 cajas de leche fortificada con hierro, etcétera, etcétera, consume 2 cajas de leche fortificada con hierro, y si no actualizás adecuadamente el monto, hoy una leche equivalente a la que se recibía de 800 gramos está a precio de supermercado, 30.000 pesos, 800 gramos no 1 kilo, es decir que no estamos comprando 2 kilos, ¿sí? Con ese monto. Siguiente, cuestión de la valoración de la canasta básica. Vemos que la canasta básica solo alimentaria para este último mes, el dato que tenemos es que aumentó al 5,9%, muy por encima del 4% de la canasta básica total. Vieron que estos son unos artilugios de números en los que decimos que la canasta básica total es el doble de la canasta básica de alimentos. Bueno, pero cuando esto aumenta desproporcionadamente, después el acceso también queda desproporcionado. Además, vemos cómo evolucionó las 2 canastas, por diferencia, los azules son la canasta total y los rojitos la de alimentos, y cómo a partir de diciembre del año pasado se encuentran y empieza a subir más la de alimentos respecto de la total. ¿Sí? Además de que podemos discutir cómo está la composición de la canasta básica, etc., sabemos que los alimentos aumentaron más que el resto de las cosas. Siguiente. Entonces, un hogar de 3 integrantes hoy, como canasta básica alimentaria, debería cobrar 394.568 pesos. Esto es para no ser indigente, y para no ser pobre, 875.941 pesos. ¿Sí? Entonces decíamos que la canasta básica de alimentos en promedio desde el 2017 hasta hoy fue del 90% su aumento anual, pero que además alcanzó su máximo histórico en marzo del 2024, cuando fue el 308%. En ese momento, en marzo del 2024, hubo un desfasaje de la UH y la prestación alimentaria que se plancharon por 5 meses hasta que se produjo el nuevo aumento. Es decir, que en ese periodo de 4 meses hubo una pérdida del poder adquisitivo real de las personas en la línea de indigencia. Y en comparación con la interanual, entonces en el último periodo hubo un 55,9% de aumento de alimentos.